Ahora que ya se puede volver a viajar a Japón, mucha gente nos está preguntando por ideas para hacer excursiones de día desde Tokio. Algo tenemos que hacer, Laura. ¡Zafarrancho de combate! Ahí estamos. Vamos a preparar un episodio sobre una excursión de día genial que seguro que os gusta a todos. Cuenta, porque a mí no me has dicho nada. Pues si te hablo de la pequeña Edo, seguro que sabes a qué me refiero, ¿no? Hombre, Kawagoe no podría ser otra cosa. Me parece una idea de episodio fabulosa. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Me ha gustado mucho, Laura, que hayas propuesto Kawagoe, porque cuando yo decía lo de una excursión de día, que merezca la pena, que tenga muchas cosas que ver y todo esto, no tenía muy claro en qué pensar y creo que va a gustar, ¿eh? Hemos hecho ya algunas, entonces bueno, pues es un poco Kawagoe al final. Es que yo creo que no es tan conocida, no es tan conocida entre quizá los hispanohablantes y creo que merece mucho la pena. Es una pequeña localidad, tiene un centro histórico súper cuco, muy bonita y encima está a media hora en tren de Tokio. Bueno, el problema de todas maneras de decir esto de a media hora en tren de Tokio es que, claro, Tokio es muy grande. Entonces está a media hora en tren desde el punto en el que sale el tren hacia Kawagoe. Si tu hotel o lo que sea está en el otro extremo de Tokio, hay que sumar ese tiempo también. Pero así es la vida, hijo. Así es la vida, Esto ya forma parte del estar en Tokio. Exacto, esto forma parte del equipaje tokioita. Pero bueno, en el teatrillo de inicio hemos dicho la pequeña Edo, ¿no? Y es que ese es el apodo típico de Kawagoe, o la sea, que pequeña no es al azar. Edo. No es al azar, ¿no? Y es porque su centro histórico está lleno de edificios del periodo Edo que están súper bien conservados, la verdad, y que, bueno, la gran mayoría de ellos están en uso actualmente, ¿no? Bueno, como ha ocurrido en muchas otras zonas de Japón, todas estas casas se han restaurado, se usan como tiendas, restaurantes, lo que sea. Lo bonito es que están todas juntas en una zona que es muy paseable y bastante contenida. Más o menos compacta, aunque bueno, en nuestra excursión, exacto. La verdad es que nosotros al final anduvimos muchísimo. También porque una vez que te sales de esa zona de casas del periodo Edo, resulta que en Kawagoe también hay más cosas de interés. Y las quieres ver, lo quieres añadir y entonces al final, bueno, es un buen paseo, pero es una buena excursión, te ocupa realmente todo el día. Exacto. Y la puedes disfrutar muchísimo porque además te permite conocer mucho más de la historia japonesa, ¿no? Conocer, pues como tú decías, además, meterte en preciosos santuarios y templos más allá de estos edificios del periodo Edo. Es que eso es lo chulo, ¿no? Porque yo creo que incluso tú decías, no es tan conocida entre los viajeros hispanohablantes, que estoy de acuerdo. Es decir, la gran mayoría de gente que hay en Kawagoe, al menos hasta hace 3 años, ¿no? Era mucho asiático. Exacto, pero incluso los que hay en Kawagoe suelen irse casi todos hacia la zona esta de casas centro, sí. del periodo Edo. Entonces, en el momento en el que te sales un poquito de lo establecido, descubres otra parte de Kawagoe que para mí es también muy interesante y que ya está mucho menos llena. Lo que pasa es que, a ver, los edificios estos antiguos, ¿no? Muchos son casas y almacenes del periodo Edo, luego hay unas callejuelas estrechas, ¿no? Todo esto realmente te permite, a mí me encanta esta expresión, ya lo sabes, viajar en el tiempo. Madre mía, no lo has dicho veces ni nada. Ya sé, Luis siempre cuando estoy escribiendo para japonismo siempre me dice, ya está, ya has usado el viajar en el tiempo o el edificios de antaño. Sí, lo del antaño, ¿no? O sea, le pillaste aquí el gustirrinín a decir escribir lo de antaño y ahora mismo yo, cuando acabemos el podcast, me voy a meter en japonismo, voy a hacer una búsqueda antaño, a ver cuántas veces sale. Me voy a poner roja. Pero es que la verdad es que pasear por especialmente ese centro, ¿no? de la ciudad que está tan bien conservado, te permite básicamente sentir cómo era un poco el Japón Tokugawa, ¿no? El Japón del periodo Edo. Totalmente, pero claro, no solo el periodo Edo, porque es que en Kawagoe también hay edificios muy bonitos del periodo Meiji, que es uno de nuestros favoritos y que muestran además cómo Japón se modernizó y se abrió al mundo tras siglos de cerrazón. Además, Kawagoe era una ciudad importante porque desde aquí se distribuían muchas mercancías que se necesitaban en la antigua Edo, que hoy es Tokio, y por eso fue una ciudad de importancia comercial y estratégica que tuvo una relación muy estrecha
con Edo, y por eso esa fue la razón por la que el shogun tuvo a varios de sus hombres más leales en el castillo de Kawagoe. El castillo de Kawagoe, que también os vamos a proponer para visitar. Exacto, Entonces, aunque tampoco os emocionéis cuando hablamos de castillo de Kawagoe. No es un castillo, no tiene su tenshu, ¿no? Su torre principal. Creo que no queda nada, ¿no? Una claro ruina que no, solo. Claro, no, sí, hombre, vimos un poquito porque queda parte del palacio. Ah, vale, ¿no? eso era parte del castillo también. Sí. Entonces, bueno, hay mucho que ver y hacer en Kawagoe. Y a lo mejor algunos de vosotros, a lo mejor habéis estado ya en Kawagoe. Pero pues a lo mejor no lo habéis visto todo. Exactamente, a lo mejor sorprendemos con ahí alguna cosilla. Nosotros hicimos un recorrido más o menos a pie, circular, más o menos iba a decir, ¿no? Circular a pie. Salimos de la estación de Kawagoe y volvimos andando a la estación de Kawagoe. Exacto, y así no te gastas en autobuses. Bueno, quieras o no, pues mira, sí. De todas maneras, se puede adaptar, claro, porque hay más estaciones en Kawagoe de tren, ¿no? Tienes la estación de Hon Kawagoe o Kawagoe-shi. Entonces están todas muy cerca entre sí, así que las podéis utilizar como estación de inicio o de final en función de cuánto queráis andar o no. Nosotros sí que es verdad que llegamos y salimos por la misma estación. Sí, hicimos eso, lo que os decía. Al final fueron unos 8 kilómetros que dices, bueno, tampoco es tantísimo. No es tantísimo, pero cuando llevas el tute de ya un viaje largo... Que además en nuestro caso fue en verano, que hace calor. Era verano, todo llevábamos el rollo. Mochilas con equipo fotográfico. Es decir, tened en cuenta también lo cargados que vais o no cuando vayáis a Kawagoe o a cualquier otra excursión y el momento del año en el que estáis también para decidir eso, cuánto queréis hacer de la excursión. Pero se puede hacer perfectamente. Sí, Nosotros claro, además íbamos con Eric, es decir, lo anduvimos todos. Hay tiempo para tomar un dulcecito porque hay varias pastelerías para comer tradicionales. También, claro, nosotros hicimos comida allí. Exacto, luego hay tiendas de kimonos, tiendas de artesanías, hasta hay sitios para hacer una cata de sake, me refiero, hay tiempo para todo. En esos 8 kilómetros no es en plan senderismo por la montaña, ¿no? De tun, 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 sin parar, sino que realmente te permite, ¿no? Realmente ver y disfrutar muchísimo de Kawagoe. Así que bueno, yo creo que podríamos empezar con este itinerario. Sí, yo creo que podríamos hablar, ¿no?, de sitios que sean interesantes en 3 grandes zonas. Vale. ¿No? Porque tienes, por ejemplo, los alrededores de la estación o la zona sur de Kawagoe y demás. Luego tienes la zona central de Kawagoe, que es donde están los almacenes y estas casas tradicionales y muchas estas cosas que tú has dicho. Kurazukuri no Machinami se llama. ¿Qué te pasa la boca? Lo vais a ver así en todos los mapas. Exacto, ¿no? Kurazukuri no Machinami. Eso es. ¿no? Y luego está la antigua zona, la zona del antiguo castillo de Kawagoe, ¿no? Que donde además hay muchos otros lugares de interés, pero que ya están un poquito más retirados de lo que se suele ver y recomendar en la mayoría de sitios. Pero claro, nosotros en Japonismo nos gusta recomendar absolutamente lo típico y lo menos típico. Y lo menos típico, todo al final para hacer una excursión completa, para disfrutar de Kawagoe de una manera completa. Y sobre todo que cada uno de los que nos escucha, cada uno de los japonistas, haga una excursión que sea muy personal. Eso es. Nosotros llegamos a la estación de Hon Kawagoe, yo creo que la gran mayoría de gente probablemente vais a llegar ahí. Sí, porque esta conecta desde Shinjuku y es uno de... Ikebukuro, ¿no era? Ah, no. Perdona, Ikebukuro era, llegaban a Kawagoe o Kawagoe-shi. Exacto. Pero es que hay varias maneras de llegar a Kawagoe. Desde Ikebukuro es con Tobu. Eso es. Desde Shinjuku es con Seibu. Ambas son líneas de trenes que no están incluidas en el JR Pass porque son de otras empresas que no son el grupo Japan Rail. Es que me estaba haciendo ahora aquí un pequeño lío porque es eso, hay varias maneras de llegar a Kawagoe. Si nos da tiempo luego lo repasamos, si no ya sabéis quizás al final lo repasamos. Sí, si no ya sabéis que tenéis los mapas y todo en la web, en japonismo.com, siempre tenéis todos los mapas que podéis usar fácilmente durante vuestro viaje justamente para ver cómo llegar, cómo moverse. Aunque estáis preparando el viaje a Japón con Japón a fondo y con japonesamente y nos encanta, claro. Hay veces que, bueno, pues un buscador, por ejemplo, te funciona mucho mejor en nuestra web, japonismo.com, porque puedes buscar exactamente lo que quieres, mientras que a veces buscar dentro del podcast dices, sé que fue más o menos al principio que lo hablaron o hacia el final. O sea, que echad un vistazo si tenéis alguna duda más específica al artículo que tenemos en japonismo.com sobre Kawagoe. De todas maneras, bueno, todas las estaciones, como hemos dicho antes, están relativamente cerca las unas de las otras, ¿no? Y justamente por aquí, muy cerquita, ya empezamos a encontrar pues unas primeras calles comerciales. Se
han aglutinado todas bajo el nombre de Crea Mall, ¿no? Creo que era, y están eso llenas de negocios, Exacto. de tiendas, un poco pues que se han unido bajo ese nombre para obtener más visitantes, ¿no? Tener más ventas. Es la típica calle comercial japonesa. Sí, lo que pasa que en este caso sorprende porque es una calle comercial, pero seguro que conocéis, porque además lo mencionamos en los episodios sobre curiosidades. Y en nuestro segundo libro, Japón en imágenes. Exacto, Shotengai. Pero claro, Shotengai son cubiertas y esta no está cubierta, pero es una calle comercial. Es una típica calle comercial y aquí recomendamos parar en un complejo muy interesante que se llama Koedo Kurari, que es un conjunto de 3 bodegas que se encuentran en los edificios de una antigua bodega de 1875. Y lo bueno es que aquí se puede comprar sake de más de 30 bodegas diferentes de la prefectura de Saitama, que es la prefectura donde está Kawagoe, o podéis disfrutar de la cata de sakes que mencionábamos antes. Entonces es una maravilla para empezar el día. Sí, porque además para aquí empezar el día sí, a base de sakes a lo mejor no tanto, ¿no? Pero bueno, en fin. Estás con el onigiri y el sake, bueno, ¿no? Bueno, pues es una manera. Cambias el sake por el cafetito del konbini, pues oye, pues y bien. listo. Bueno, lo interesante o lo divertido es que aquí había máquinas, si no recuerdo mal, si no lo han cambiado, había máquinas de degustación, ¿no? Entonces tú decidías, escogías qué sake querías probar y metías un token, ¿no? Te tenías que comprar ahí en la tienda un token en la máquina y pues casi como si fuera una máquina de café, justo lo que decíamos del desayuno, pues ahí recibías tu sake. Entonces está muy chulo visitar todo el complejito, es pequeñito, pero ver los edificios estos. Son bonitos. Claro, son edificios justo, ¿no? De comienzos, bueno, finales periodo Edo, comienzos periodo Meiji, fantástico, y si os encaja hacer esa cata de sakes, pues genial. También es interesante que justo al salir de la bodega hay un almacén donde se guarda una de las carrozas del gran festival de Kawagoe. Lo digo para que os fijéis también, porque hay almacenes de ese mismo tipo que están repartidos por toda Kawagoe y todos ellos, ¿no?, con grandes puertas para que esas carrozas puedan salir. Que recuerdan mucho a los almacenes de Takayama, por ejemplo. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, claro, si está cerrado porque no vais en época de festival, pues evidentemente no vais a ver nada. O por ejemplo, son esas aquí en grandes Málaga, puertas y ya. a todas las casas de las cofradías, ¿no?, que tienen esos portones gigantes para que salgan por ahí los tronos en Semana Santa. Es básicamente lo mismo. Es que dices, es que al final es muy parecido. Igual. Bueno, si lo del sake os parece demasiado heavy para empezar, si vais así muy tempranito y dices yo ahora mismo una cata de sakes no puedo, lo dejo para más tarde, sí que podéis parar ahí muy cerquita hay una confitería tradicional, una pastelería tradicional que tienen un montón, especialmente un Anmitsu bastante popular en Kawagoe. El Anmitsu es un dulce tradicional, hablamos de él en nuestro primer libro, de hecho creo. Claro. Así que bueno, le podéis echar un vistazo. Te veo hoy haciendo mucha promoción de nuestro primer libro, nuestro segundo libro, o sea que yo os recomendaría a todos los que nos escucháis que, vale, el episodio está muy interesante, pero aguantéis hasta Japonismo Mini por si acaso. Por si acaso, porque a lo mejor hay alguna sorpresita. O no tan sorpresita, Exacto, pero bueno. no tan sorpresita. Bueno, id paseando por esta calle, vais a ver un montón de edificios interesantes, varios ya edificios tradicionales. Hay un pequeño teatro, ¿no? El teatro Koedo-za, por ejemplo, teatro de Kabuki. Luego hay una tienda también, así como muy tradicional, Kome llamada Ya, que es una tienda que vendía, ¿no?, específicamente arroz. Ahora también vende varias, ¿cómo se llama esto? Grano, digamos, ¿no? Harinas, alubias, frijoles, cosas de eso. Entonces, bueno, es una calle muy bonita en la que empezar esta visita a Kawagoe, para ir entonándonos, ¿no? Claro. Si nos hemos tomado el sake, pues más todavía. Bueno, nos vamos entonando para justamente disfrutar de ese día en Kawagoe. Y según vais caminando, pues os vais a encontrar algunos santuarios. Hay uno curioso, que es pequeñito, que es un santuario llamado Shuse Inari. Shuse Inari. Eso es. Que, como su propio nombre indica, sobre todo la segunda parte, ¿no?, lo de Inari, pues está conectado con el gran santuario de Fushimi Inari de Kioto y tiene muchas esculturas de zorros. Pero además, sobre todo, hay un santuario que es más interesante todavía, yo creo, que es el santuario Kawagoe Kumano. Exacto, un santuario kumano, es decir, un santuario que está conectado con justamente el gran santuario de Hongu, ¿no?, en la zona de Kumano-Kodo, el camino de Kumano. Es un santuario espectacular, tiene un montón de recovecos diferentes. De hecho, por ejemplo, recuerdo uno que a mí me gustó mucho, que hay una zona en la que puedes lavar tu dinero para justamente conseguir fortuna. Para que se multiplique, digamos, ese dinero. Luego hay otro lugar en el que te pueden leer las líneas de la mano. Esto les encanta a los japoneses y se ve como parte
eso, de la creencia de santuarios, ¿no? Es bastante habitual hasta en festivales, en días de las festividades de los santuarios, encontrarte a esto, a personas que están ahí leyendo las manos, ¿no? No sé, hay un juego también, ¿te acuerdas? De lanzar unas anillas y luego el camino de acceso había, ¿te acuerdas? Te podías quitar los zapatos. Exacto. Y ir descalzo, ibas caminando descalzo si podías. Pero además hay que hacer como una especie de 8, ¿no? Sí, eso era al otro lado, porque es el tema de que te acercas a uno de los salones principales y tienes que hacer justamente la purificación unos movimientos específicos que no puedes ir directo, no puedes ir recto, sino que tienes que hacer, como tú decías, Luis, un 8, ¿no? Pero yo recuerdo el camino de acceso... Un infinito, más bien. Al santuario, que era un camino de piedras que se supone que activan, ¿no? Si vas descalzo, te activan diferentes puntos de acupresión, ¿no? Qué interesante. Que es hiper doloroso, también os lo tengo que decir. O sea, tenemos fotos de gente con unas caras de au, au, que no podían, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un post específico de este santuario en la web. Kahwague Kumano. Un montón de recovecos, un montón de historias, así que echadle un vistazo porque así veis un poco las fotos y podéis reconocer un poco, mira, esto es lo de lavar el dinero, esto es lo de las anillas. Pero bueno, nos salimos de los santuarios estos, ¿no? Que hay que desviarse mínimamente y volvemos a la calle principal donde hay una tienda súper chula que se llama Todoroki-ya. Es una tienda, pues eso, iba a decir tradicional, pero no hace falta casi decirlo porque en toda esta calle principal es todo tradicional, que está especializada en katsuobushi, estos copos de bonito seco que se utilizan en Japón para todo, y en alga kombu. Entonces, bueno, es un sitio donde se puede comprar estos productos de buena calidad por si se quiere llevar de vuelta. Sí, señor. Luego al lado está el templo Renkeiji, un templo histórico bastante importante, fundado en el periodo Muromachi, y es un lugar también muy interesante porque hay una escultura que se llama Obinzuru, ¿no? Obinzuru-sama, que es una estatua de madera de color rojo, ¿no? Y entonces los fieles tocan la estatua más o menos allí donde les duele, ¿no? Esto es bastante típico en Japón, se hace en muchos casos. Pero le puedes tocar la cabeza también. Claro, y entonces si le tocas la cabeza a Obinzuru-sama... Que no es porque te duela. No, te va a hacer más inteligente. Así que ya sabéis, si vais a este templo... ¿Tú le tocaste la cabeza? Yo le toqué la cabeza y creo que ha funcionado al revés. Me ha hecho menos inteligente o no sé qué ha pasado. Ha pasado algo, ¿no? No puedes decir esto, Laura, porque se supone que iba a hacer yo aquí el guiño. Pues o sea, ya si te lo dices tú, no tiene ninguna gracia. Ya te empiezo a conocer, te lo he quitado. El templo Renkeiji, es uno de los templos que forman parte de la ruta de una peregrinación de los Shichifukujin, los 7 dioses de la buena fortuna. Así que bueno, si hacéis esta peregrinación, que es muy popular hacerla, por ejemplo, en Año Nuevo, muy típico hacer estas peregrinaciones de los Shichifukujin en los primeros días del año, pues vais a visitar sí o sí este templo, el Renkeiji. Me gustaría hacer una curiosidad de este templo, porque tiene un salón para mascotas. Es decir, no me acordaba yo de eso. Tiene un salón para mascotas porque ahí se guardan, ¿no? Pues eso, las cenizas de las mascotas de los habitantes de Kahwague, pues que tienen mucha pena y es un lugar precioso, pues para recordarlos. Tiene mucha pena, te ha quedado un poco raro eso. Bueno, perdona, se te muere una mascota, te da mucha pena. No, pero es bonito, eso me gusta, cuando hay esos salones, porque suele haber también, claro, pequeñas fotografías de los animalitos y mensajitos, ¿no? De cariño de sus familias, lo de propietarios no me gusta, ¿no? De sus humanos, ostras, pues no me acordaba. De sus humanos, ahora te ha quedado como si fueras una alienígena que pero viniera es que es lo que a la se Tierra. dice, los humanos. Cuando se habla de los peludos y los humanos, ¿no? Y que los peludetes, los gatos, los perros, los conejitos, todas esas cosas, ¿Y si tienes siempre hablan gato de los humanos? De esos egipcios que no tiene nada de pelo, ¿qué? Bueno, entonces no es un peludete. De verdad, no se puede. No puedo. Mira, yo apago, no voy a hablar más. Ok. Bueno, entonces nos vamos ya. Esto, digamos, hasta esta parte ha sido la zona de la estación y relativamente cerca, porque se llega en una cantidad de tiempo razonable. Pero nos metemos ya de bruces, porque lo bueno es eso, es que es todo a continuación, en esa parte de Kahwague, que es el distrito de los almacenes, lo que tú has llamado antes Kurasukuri no Machinami. Machinami, eso es. Bueno, distrito de los almacenes, tal cual. Eso es lo que significa Kurasukuri no
Machinami, ¿no? Kurazukuri es almacén tradicional, son esos almacenes típicos ¿no? que tienen muros de arcilla, típicos del periodo Edo, y los vamos a ver. A partir de aquí los vamos a ver uno casi al lado del otro en esta calle principal. Sí que de todas maneras, antes de meteros ahí de lleno en la calle principal a empezar a ver todos estos edificios, bueno, todos estos antiguos almacenes, hay una calle justo en paralelo que recibe el apodo de Taisho Roman Yumedori, ¿no? Madre mía, está todo lleno de nombres, ¿eh? O sea, ya me veo aquí todos los japonistas dándole la pausa, escuchándoselo 2 o 3 veces, como hace Silvia y algunos otros. Básicamente, bueno, es que es una calle que, claro, le han puesto este nombre porque tiene edificios de arquitectura tradicional del periodo Taisho. Es el que va después del periodo Meiji. Eso es decir, que todavía son esos edificios con grandes influencias occidentales, adaptando un poco el estilo japonés, ¿no? Detalles japoneses con arquitectura un poco occidental. Y es un tipo, especialmente todo el periodo Taisho para los japoneses, es un periodo como muy romántico, de ahí ese Taisho Roman, ¿no? Claro. Y el Yume es de sueño. De hecho, es un sitio, ¿no?, que se utiliza mucho en Japón para grabar series y películas que quieren una ambientación localizada en este periodo Taisho, porque realmente es perfecto. Está muy bien se ha mantenido conservado. Muy bien, sí, totalmente. Pero bueno, luego podéis dar una vueltita, ¿no? Justo por esta calle para ver este ambiente romántico de ensueño del periodo Taisho, y ya os volvéis a la calle principal y vais a ver un montón de estos antiguos almacenes, estos Kurazukuri. A mí, de todas maneras, tengo que decir, ¿no? Como pequeña, o sea, nos gusta mucho, aquí en Japonismo siempre compartimos cosas muy positivas de los sitios, pero también nos gusta ser críticos cuando toca, y creo que es una pena que esta calle principal no sea peatonal, porque tiene una cantidad de tráfico que no veas. Y claro, con la cantidad de gente que se acumula, las aceras son relativamente estrechas, y ya no es tanto porque digas, no, mira, es que quiero ponerme en mitad de la calle para poder hacer una foto bien desde tal. No, eso me da un poco lo mismo, pues si pasan coches, pues ya me apaño. Pasan coches. Claro, pero el problema está en que hay muchísimo tráfico y hay demasiada gente. Hay demasiada gente, no luego cabe. Hay algunas tiendas que ya te ponen un cartelito de no te quedes de pie aquí delante, porque claro, es como que es que no tapas, dejas pasar, ¿no? Claro, y tapas al final el acceso. Con aceras más anchas, pues bueno, podría haber gente parada, ¿no? Pues admirando esa arquitectura mientras el resto de la gente sigue pudiendo avanzar. Estoy totalmente de acuerdo. Es una pena realmente que esa calle principal no sea peatonal. Para mí debería ser peatonal, pero del todo. Sí. 100%, no solo en fin de semana o tal. Para mí debería ser peatonal todos los días, y creo que todos los negocios de ahí sacarían muchísimo más provecho, porque al final la gran mayoría de negocios que hay ahí que ocupan, ¿no?, estos antiguos almacenes son hoy tiendas, muchas Totalmente. Tiendas de artesanía. Y a veces también, de... salvo que vayas con las ideas muy claras de quiero comprar esto, quiero vas comprar mirando. lo otro. Exacto, tú vas mirando, entonces necesitas poder pararte para que algo te llame la atención y digas, ay, mira, voy a entrar. Sí, porque si no te dejan pararte, vas haciendo fotos pues como las que hago yo, pues con la cámara aquí al cuello voy haciendo traca, y según caminamos. O vas rápido y tampoco, no rápido, pero me refiero, vas caminando, pero tampoco te puedes fijar mucho porque la marabunta de alguna manera como Exacto. que te lleva, ¿no? Y claro, hay pastelerías, hay un montón, hay galerías de arte, hay un montón de lugares súper interesantes. Además, es que es muy chulo poder entrar. Claro. ¿No? Tú entras en estas tiendas o en estas cafeterías, en estos restaurantes, están dentro de esos antiguos almacenes, los podemos ver por dentro. Entonces mola realmente mucho poder tomártelo con un poco más de calma en esa calle principal. Y estoy totalmente de acuerdo que lo de los coches a mí personalmente me agobió mucho. A mí sí, a mí me agobió. Hubo un momento que era como, mira, o sea, vámonos ya de aquí porque es muy bonito, muy chulo, pero estoy un poco harta de no poder disfrutar de este paseo por la calle esta principal. Pero vamos, que al final esto es algo que hace que también se disfrute más en directo, con los ojos me refiero, más que casi en fotografías. Sí, totalmente. Porque en fotografías, a no ser, incluso llevando un gran angular, muy angular, como el que yo llevaba en la última vez en Kawagoe,
las fotos quedan de aquella manera porque estás muy cerca. Y si intentas hacer fotos a las tiendas que hay en la acera de enfrente, están pasando coches todo el rato, con lo cual tampoco quedan además igual de bien, ¿no? Entonces eso, tenedlo en cuenta, que aunque queráis hacer fotos, y las fotos van a ser chulas, van a ser recuerdos bonitos, es un sitio que creo que se disfruta mejor con la experiencia de tus propios ojos. Sí, en nuestro mapa tenéis unos cuantos lugares destacados. Exacto. Pues diferentes lugares, pastelerías también, cafeterías. De unas cosas, de otras. Sí, o sea, mirároslo bien. Luego hay un templo, recuerdo un templo con un gran salón principal, que creo que era el templo Hozenji. Sí. Maravilloso, un pequeño remanso de paz, ¿no? Justamente en esa calle principal. Se nota que aunque sea una zona de muchísima gente, la gente que está en esta calle está por las casas y por esa arquitectura y demás, porque este templo está siempre súper tranquilo a pesar de lo cerca que está de toda esa marabunta de gente. Sí. Pero bueno, es eso, hay tiendas de kimonos, luego, como tú has dicho, cafeterías, tiendas de cerámica, hay un montón de cosas. Tiendas también, pues eso, donde tienes, ¿no?, las cervezas estas Koedo en el escaparate, que no lo hemos mencionado antes, pero tú has mencionado la palabra Koedo en algún momento, que significa... Bueno, he dicho pequeña Edo, claro, que en japonés es Koedo. Y justamente existe una cervecera que hace cervezas artesanales, de estas que se han puesto también un poco de moda, no solo en Japón, en todo el mundo, que se llama precisamente Koedo, escrito con C, no con la K del japonés ko, pequeño. Y claro, algunas, si no sabes de dónde viene, pues dices, pues qué nombre más extraño han decidido. Y no, se llaman así precisamente porque esa cerveza se hace en la pequeña Edo, que es Kawagoe. Eso es, la pequeña Edo, Koedo, que es Kawagoe. Entonces, bueno, vais a ver un montón de estos negocios, muy bonito, ¿eh? Si no os agobia al final la gente, el tráfico, pues disfrutad mucho de ese paseo. Vais a ver un montón de templitos también, de santuarios en pequeñas callejuelas que hay por ahí. O sea, dedicaros un poquito a explorar esa zona y finalmente vais a llegar a probablemente la imagen más icónica de Kawagoe, que es la calle Kanetsuki, que es donde se encuentra la torre de la campana, ¿no? La Toki no Kane. Eso es, la Toki no Kane. Que es una campana que toca 4 veces al día a modo de reloj. Esto para que lo sepáis si estáis por allí y os apetece escucharla. A las 6 de la mañana, que igual no, es un poco pronto, pero bueno, las 12 del mediodía, las 3 de la tarde y las 6, que yo creo que son horas que a lo mejor seguro que las podéis escuchar. La torre original se construyó entre 1627 y 1634, no se sabe exactamente, pero bueno, como sucede con tantas otras cosas en Japón, fue pasto de las llamas en muchísimas ocasiones. Y de hecho la última vez fue en 1893, por lo que estamos viendo en la actualidad es una reconstrucción de 1894, que oye, no está mal, 1894 bastante es. Pero tú sabías además que el sonido de la campana está declarado como uno de los 100 mejores sonidos de Japón. O sea, el ministerio, es flipante el gobierno japonés hace listas hasta de los mejores sonidos, no estos paisajes sonoros. Es tremendo. Desde el año 1996. Tienen ahí su listita de los 100 mejores sonidos, ¿no? Paisajes no nos sonoros. Preguntéis cuáles son los otros 99. Alguno más sabemos, en alguno más hemos estado, pero ahí lo dejamos. Bueno, justo en la plaza interior de la torre hay un pequeño santuario, o sea que meteros también por ahí para verlo. Meteros. Y bueno, toda la calle en sí está llena de restaurantes y cafeterías. Es muy típico tomar aquí helados de batata, son muy típicos de Kawagoe. De hecho, nosotros nos tomamos un helado de batata o de boniato justo aquí, ¿no? Y enfrente, o sea, si volvemos, digamos, a la calle principal y seguimos, encontraremos otro de los grandes lugares destacados de Kawagoe, que sería el Callejón de los Caramelos o Kashiya Yokocho. Antes de llegar a este Callejón de los Caramelos hay otro callejón, ¿no?, el que te lleva desde la calle principal. Es verdad. Callejón de los Caramelos. Sí, señor. Que también es súper chulo, con muchas cafeterías, con tiendas donde se pueden comprar cortinas Noren, artesanía de la región, recuerdos de todo tipo. Y encima es eso, cuando lo terminas, llegas a este callejón, ¿no?, pues que es uno de los puntos más turísticos de Kawagoe. De hecho, este callejón que dices tú es en el que hay una ranita, ¿no? La rana esa de la suerte, la escultura de una rana. Yo creo que es también muy fotografiada, ¿no? Pero bueno, el Kashiya Yokocho yo creo que es el callejón. Bueno, decimos callejón, pero realmente es un poquito un entramado, ¿no? Una calle que hace un poquito de curva y acaba
acaba siendo un par de calles, por decirlo de una manera, muy estrechitas, muy estrechitas, callejones. Y eso es el callejón de los caramelos, porque aquí vamos a encontrar un montón de tiendas especializadas en golosinas, en caramelos, en dulces, al final japoneses. Y claro, dices, a lo mejor a mí es que no me gustan mucho los dulces, ¿no? Que me extrañaría si empezamos a conoceros un poco. Hombre, además hay mucha variedad, o sea, claro, no podéis decir que no te gusta. Pero es que además, aunque no queráis comprar nada de dulces, es que es súper bonito porque la arquitectura de las tiendas, la estética además que tienen, la callejuela empedrada, etcétera, es que es muy bonito. Sí, merece la pena pasear por ahí, ¿eh? La pasión por la, al final, producción y venta, ¿no? de caramelos y golosinas en Kawagoe. De todas maneras, ¿no? Ay, perdón. No, dime. No, te iba a decir que, claro, cómo se nota que el paso del tiempo no... Claro, es lo que iba a decir, que empezó a finales del periodo Edo, siguió en el periodo Meiji, pero luego ya a comienzos del periodo Showa era el momento quizá álgido, había más de 70 tiendas especializadas y en cambio, con un poco la modernización de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa recuperación tras la Segunda Guerra Mundial, pues perdió un poquito de fuelle toda esta industria y actualmente, si antes, ¿no? Teníamos 70 tiendas especializadas en nada, en una manzana muy chiquitita, en una cuadra muy chiquitita, actualmente quedan al menos menos, creo, de 20. En parte yo lo entiendo, porque ahora, claro, tienes los konbini y en muchos konbini tienes un montón también de dulces y de chocolatinas y de cosas. Y creo que el paladar actual ha cambiado un poco, quizá precisamente porque la gente se ha acostumbrado a todo este tipo de dulces, golosinas y demás, y no tanto a caramelos más tradicionales como los que se pueden hacer en muchas de las tiendas de por aquí. Entonces... Estoy de acuerdo, pero en estos konbini o en tiendas de golosinas que hay por el resto de Japón no vais a encontrar uno de los productos más típicos de justamente esta zona de Kawagoe, que es el fu. Fu. Qué curioso, fu. Es curiosamente uno de los snacks más largos de Japón. Con, atención, 95 centímetros de longitud. Atención ahí. Eso sí, el fu es una barra, o parece una especie de barra, está hecha de gluten de trigo. Es crujiente por fuera y esponjoso por dentro, recubierto de azúcar negro de Okinawa. Muy raro. Y se hace desde hace más de 200 años. Entonces lo recomendamos, salvo que alguno seáis alérgicos al gluten, más que nada porque es el ingrediente principal. Básicamente es súper extraño, es un dulce muy extraño, pero es el más popular porque es el más tradicional justamente de este callejón de los caramelos de Kawagoe. Y claro, una vez que has entrado en el callejón de los caramelos, ¿no? Por este camino que hemos dicho, con ese otro callejoncito, donde está la rana, el callejón y demás, sales del callejón de los caramelos por el final y desde ahí tienes muy cerquita el Museo del Festival de Kawagoe, que tiene, ¿no? Pues eso, se dedica a contarte cosas de ese festival que tiene más de 400 años de historia, por si vais a Kawagoe en una fecha que no sea la del festival y por lo que sea, pues os apetece saber un poco más, aprender un poco más de este festival. Merece la pena, ¿eh? El Festival de Kawagoe se celebra, solo por tenerlo claro, el tercer fin de semana de octubre, ¿vale? Así que si no vais el tercer fin de semana de octubre a Kawagoe, cualquier otro momento, al menos podemos ver esas carrozas expuestas y mucha información. Un par de ellas. ¿No? Bueno, más que nada porque es que son muy grandes, claro. Sí, pero nos da información de cómo es este festival, podemos ver vídeos y demás, que además recordar, este tipo de carrozas son patrimonio de la humanidad, fueron declaradas patrimonio de la humanidad hace unos cuantos añitos ya. Entonces, bueno, hay mucha artesanía en ellas, son muy interesantes de ver un poquito de cerca, así que bueno, el museo puede ser muy interesante. Y una vez que sales del museo, vuelves a la calle principal otra vez y allí os vais a encontrar una residencia, una casa de la familia de mercaderes Osawa, que es interesante porque se construyó, Laura, en el año 1782 y ahí sigue. Y es la casa más antigua de toda Kawagoe. Lo interesante es que, claro, es casa y almacén, ¿no? A la vez, típico claro. de esa época. Entonces es como el ejemplo perfecto de esos kurazukuri, ¿no? De esos almacenes típicos de Kawagoe, con los muros de barro, ¿no? Pasa que hoy los vais a ver de color negro,
porque originalmente eran blancos, pero se pintaron en negro en la Segunda Guerra Mundial para evitar llamar la atención de los bombardeos. ¡Qué bueno! Sí, sí. Ostras, qué curioso. Pues justo al lado de esta residencia hay un callejón súper chiquitito, llamado Callejón Inari, que nos lleva justo a un pequeñísimo santuario también llamado Honso Inari, que es conocido por su fuente de agua, que llaman Pozo Inari, de nuevo. Y bueno, es un lugar así como justamente entre edificios, muy cerca de la calle principal, pero como que es un pequeño remancito de paz también, ¿no? Exacto. Estás ahí en medio casi de la nada, me atrevería a decir. Eso sí, hay que tener cuidado con el agua del pozo que hay en este santuario, porque se permite que los residentes... Sí, yo creo que los vecinos toman, pero tienen se costumbre recomienda de tomar esta hervirla. agua, ¿no? Sí, porque yo o sea, creo no que la si no... bebáis directamente, no vaya a ser que tengáis que buscar un baño Os vais por la pata rápidamente, que a ver, abajo. lo bueno de Japón es que hay muchos baños públicos por la calle, pero en fin, no queréis tener esa experiencia. Luego desde aquí podemos ir andando por la avenida Honmachi, yo creo una de las grandes arterias de la ciudad. Hay un montón de cafeterías, un montón de restaurantes, pero la idea, podéis ir paseando por ahí, evidentemente, pero la idea es ir en dirección al antiguo castillo de Kawagoe. Y ya es como la tercera zona de la que comentábamos al principio, ¿no? Y como veis, estamos haciendo eso, el paseo circular, porque cuando veamos toda esta zona ya nos dirigiremos otra vez de vuelta a la estación. Eso es. De todas maneras, decíamos al principio, ¿no? Que sí, que no os emocionéis cuando hablamos de castillos, porque a nosotros nos gustan mucho los castillos japoneses por su arquitectura tan diferente y demás, y yo creo que no solo a nosotros, sino a casi todos. Pero en este caso lo que vais a ver es la puerta de entrada, una puerta de entrada tradicional que te acerca a ver las ruinas del foso Nakanomon. Foso, o sea, es que ni siquiera ruinas de nada, o sea, son las ruinas del foso. Efectivamente. Lo más bonito, la entrada. La entrada me recuerda mucho al estilo un poco de entradas de esas casas de residencias de barrios de samuráis, ¿no? que hemos visto pues en Kanazawa, por ejemplo, o ahí arriba en Kakunodate, ¿no? Muy parecido. Pero luego es que, claro, son las ruinas del foso, que dices, pues si no queda casi ni foso. Pues no queda casi en el foso. Lo que pasa es que, bueno, si dejamos atrás estas ruinas y seguimos caminando, vamos a llegar a una zona donde está el Museo de Arte de Kawagoe, para el que tenga estos intereses artísticos, sí. Pero luego podemos girar y visitar la residencia Honmaru o Honmaru Goten, que era el palacio de la línea de defensa interior, que esto sí que era parte del antiguo castillo de Kawagoe y que sigue en pie. De hecho, es lo único que sigue en pie del antiguo castillo. Ya sabéis que en muchos casos en los castillos japoneses había lo que se llamaba el goten, ¿no? El palacio, se traduce normalmente, que es el lugar, el espacio en el que se encontraba la residencia del señor del castillo y en el que muchas veces también pues, se encontraban sus, entre comillas, oficinas, ¿no? Las salas donde recibía pues a las visitas, ¿no? Los otros señores de la zona, tenía sus reuniones, historias de esas. Entonces era una parte del castillo en sí, era más podía ser de estilo defensivo, en muchos casos se usaba de almacén de armas, etcétera, etcétera. Y en cambio estos goten, ¿no? Estos palacios eran la parte residencial. Entonces, la verdad es que la visita al Honmaru Goten está muy chula, mola mucho. Bonito. Sinceramente, porque podemos entrar y puedes visitar, pues eso, todas las salas de tatami que hay y especialmente ver todos los jardines interiores. Que de otra manera te los pierdes, lógicamente. Y entonces puedes saber más cómo se vivía en el castillo. Entonces, es una visita, la verdad, es que nos gustó bastante, sobre todo por lo tranquila que era. Porque comparado con lo que es la calle principal de Kawagoe, casi no había el nadie. callejón de los caramelos y todo esto, aquí había, creo que, 2 japoneses más y nosotros. Lo curioso es que justo enfrente de esta residencia o este palacio Honmaru hay un parquecito con un santuario, que es un santuario que es bastante conocido entre los japoneses porque aquí se originó, creo, ¿no? Una canción popular que se llama Warabe Uta. Y bueno, pues para los japoneses es como un lugar interesante si van a Kawagoe. Sí, bueno, evidentemente interesante nosotros... entre comillas. Bueno, interesante entre comillas. Cuando nosotros fuimos no había absolutamente nadie. También hay que decir que en ese parque además hay cerezos, entonces sí. En primavera, si es cuando estáis en Japón y decís nos queremos hacer una excursioncita porque, bueno, también queremos ver otros sitios, pues mira,
pues vais a ver cerezos también, así que perfecto. Vamos a ir andando casi como hacia el sur, ¿no? Digamos hacia la estación de nuevo, por esta zona. Vamos a pasar por una zona donde se encontraban las ruinas de una antigua torre del castillo de Kawagoe, ¿no? La Yagura Fushimi. Queda muy poca cosa, hay otro santuario Inari cerquita, y luego llegamos a uno de los templos interesantes, de nuevo, de Kawagoe, que es el Narita-san Kawagoe Betsuin Hongyo-in. Madre mía, qué pedazo de nombre más largo. Un poquito largo, el nombre. Este también forma parte de esa ruta de peregrinación que hemos dicho de los Shichifukujin, los 7 dioses de la buena fortuna de Kawagoe. En este caso, está dedicado al dios Ebisu, que es el patrón de los negocios y la fortuna. De todas maneras, para el que quiera recordar el nombre del santuario o preguntar por él y diga, del templo, perdón, cariñosamente se le llama en Kawagoe Ofuda-sama. Así que preguntad por Ofuda-sama si no tenéis el mapa de japonismo en el móvil. Y perfectamente. Bueno, porque Ofuda-sama es el nombre común de la deidad, ¿no? Fudo-myo, que es de hecho la imagen principal de este templo, del Narita-san Kawagoe Betsuin Hongyo-in, ¿vale? Esta deidad, la Fudo-myo, es una deidad protectora del budismo, de la escuela Shingon, ¿no? Y siempre la veréis, la vais a reconocer muy fácil, porque se le ve siempre rodeado de llamas, porque básicamente lucha contra el mal en el mismísimo infierno. Y con una espada flamígera. Sí. O sea, un poco aquí estilo, ¿no? Claro, para cortar la cabeza del mal, ¿no? Y luego con otra tiene también una cuerda para sacar a flote de ese infierno, ¿no? A sus aliados. Entonces, es una imagen que ahora la estamos comentando así, a lo mejor no os hacéis a la idea, pero una vez la ves reconoces luego a Fudo-myo siempre, ¿no? Siempre así en llamas y tal. Y bueno, claro, el templo, hemos dicho que el nombre empezaba por Narita-san, bla, 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 y dices, pero eso de Narita-san me suena al aeropuerto de Narita. Bueno, es que este templo es la sucursal en Kawagoe del templo Narita-san Shinshoji de Narita, de Me la ciudad encanta de eso, Narita. Que en Japón los templos tengan sucursales. Sí. Es bueno, como es que ya hemos mencionado antes, varios, pero, ¿no? Sí. Sucursales de templos, de santuarios inares. De Kumano. Sucursales de Kumano. Ahora sucursales de Narita-san. Totalmente, es interesante. Pero más interesante, si te cuento que el templo original, que de ahí saca el último de los nombres, ¿no? Hongyo-in, estaba en ruinas cuando en 1853 llegaron a Japón los barcos ahí de nuestro amigo el Comodoro Perry, que sabes que obligaron ahí a abrir el país. Sí. Y fue en esa época cuando, según cuenta la leyenda, esto es todo un poquito leyenda, un poquito así historia, el sacerdote de este templo, que se ve que era ciego de ambos ojos, recobró la vista tras ayunar en el templo justamente de Narita, el Narita-san ¿cómo era? Shonshoji. Me cuesta un poco, me cuesta, o Shinshoji, no recuerdo cómo se llama el de Narita, exacto. pero y el cuando original de volvió Narita. a Kawagoe este señor, que supongo que volvió ya viendo, ¿no? Diciendo, mira qué camino más bonito, pues junto con un grupo de ciudadanos le pidió permiso al daimyo de la zona para restaurar el templo y convertirlo en una sucursal del de Narita, pues para agradecer un poco a la deidad, pues que haber recuperado la vista. Entonces es curioso, sí. Y claro, añadieron justamente la imagen de ese Fudo-myo, ¿no? Así, imagen un poco feroz, ¿no? Para protegerles de los barcos extranjeros. Pero a ver, ¿no se suponía que Fudo-myo protegía, ¿no?, a los aliados del infierno? ¿O es que los extranjeros venían del infierno? Claro, hombre, es eso. Claro, ahí vas bien. Pues vamos a dejarlo. Pues creo que Fudo-myo se fue a comer caramelos de estos al callejón porque no hizo mucho caso. Puede ser. Lo chulo es que si estáis el 28 de cada mes, se celebra aquí un mercadillo. Hay un montón de puestos, unos 100 puestos de antigüedades y de artesanía, pues que si os encaja en la visita, pues fantástico, porque podéis disfrutar del templo y encima de ese mercado. O sea, es que fíjate todas las cosas interesantes que hemos contado. No solo Kawagoe merece la pena en cualquier momento, sino, ¿no?, que hay un parque con cerezos, ¿no?, ideales para eso. Finales de marzo, abril. Luego los días 28 de cada mes. Luego, ¿no?, en octubre, cuando el festival. Es Tercer fin de semana de octubre. Es fabuloso. Sí, fabuloso. Sí, señor. Bueno, desde aquí, muy cerquita, tenemos otro templo, el Kita-in, que es otro de los templos que forman parte de esta ruta de los Shichifukujin, ¿no?, esta ruta de peregrinación
de los 7 dioses de la fortuna. Pues en este caso está dedicado a Daikokuten. Podéis visitarlo, evidentemente, siempre, pero si lo visitáis eso en Año Nuevo, ya sabéis Pues que podéis tener mejor. Goshuin específicos, sellos específicos. Pero además es un templo muy importante en todo el área de Tokio y alrededores, porque aquí hay muchos tesoros culturales del antiguo castillo de Edo y eso lo hace bastante especial. Sí, porque para ayudar en la construcción del templo, el shogun Tokugawa Iemitsu mandó trasladar varios edificios del antiguo castillo de Edo a Kawagoe. ¿Vale? Entonces, realmente hoy en día, esos edificios que en su momento fueron trasladados a Kawagoe son básicamente casi lo único, ¿no?, que nos queda del antiguo castillo de Edo. Y en muchos casos, claro, son tratados como grandes tesoros, ¿no?, para todos. Totalmente, eso es una verdadera maravilla. Destacan dos, ¿no? El salón Kyukuden, que de hecho fue el salón donde nació Tokugawa Iemitsu. Destaca por sus murales y dibujos estos en tinta china, esas pinturas maravillosas en tinta china. Y luego el salón Shoin, que era la habitación o el salón principal de Kazugano Tsubone, que era la niñera de Iemitsu, una mujer de importancia en el castillo de Edo, ¿eh? Manejaba un poquillo ahí a Iemitsu. Cotarro, Sí. Entonces, bueno, muy interesante, porque tenemos estos dos salones, ¿no?, estas dos construcciones del antiguo castillo de Edo, y luego también detrás del templo hay tumbas, ¿no?, de 5 daimios diferentes, de 5 señores de Kawagoe, de diferentes épocas. Pero es que además épocas. hay una pagoda y luego hay estatuas que se llaman Gokyaku Que eso es precioso. que son 540 estatuas de piedra de discípulos de Buda, que cada una de ellas tiene una expresión facial diferente, esculpidas entre 1782 y 1825. Como todos los sitios, ¿no?, de estos de Rakan, como algunos de los que hemos visitado en nuestro reciente viaje a Japón después de la pandemia, que lo mencionábamos en el episodio del podcast en el que hablábamos, que también estuvimos viendo estos Rakan, todas son diferentes. Todas son diferentes, impresionante. Y tan impresionante también la torre de la campana, la Shoromon. No lloro, yo no lloro en ver la torre de la campana. La de Salomón. La Shoromon, que data, atención, de 1633. Es torre y puerta, ¿no? Tiene la parte de puerta, la campana arriba. Laura, ¿y de qué color es la puerta? Te va a encantar, Luis, porque es de color vermellón. ¡Ay! Que también, si buscas vermellón, en japonismo seguro que sale muchas veces. Ay, no sé, ahora fíjate, me apetece comer algo que tenga una salsa dulzona. Ya hemos hecho el hat trick, no, ya hemos dicho 4. Nos falta la naturaleza espectacular, yo creo. Exacto, naturaleza espectacular. Bueno, fijaros en esta torre puerta de la campana, porque tiene unas tallas de madera súper bonitas, especialmente un dragón, recuerdo, en la parte delantera, un halcón en la parte trasera y esa campana de bronce que data de 1702 y que llegó aquí pues justamente desde el antiguo castillo de Kawagoe. Pero bueno, hay mucho que ver en el complejo Kitain. En la web os contamos bastante más, porque luego tiene un pequeño santuario también dentro, bueno, esculturas varias. Hay cosas. Hay un montón de cosas. Y bueno, pues desde aquí ya nos iríamos hacia la estación. Que claro, dependiendo de las ganas que tengáis, de lo cansados que estéis y de qué cosas hayáis visto de Kawagoe, podéis ver algunos de los restantes templos de la ruta de los Shichifukujin, por ejemplo. Pero bueno, si hacéis esto que ya hemos hecho, ya son 8 kilómetros, así que se puede hacer, pero tenedlo en cuenta, ¿vale? En la web, de todas maneras, también tenéis información de festivales y celebraciones. Algunos los hemos dicho aquí. Sí. El Gran Festival de Kawagoe, luego hemos dicho justamente esos mercadillos, hemos dicho también las peregrinaciones de los Shichifukujin, especialmente en Año Nuevo, ¿no?, que son lo más interesante. Pero bueno, hay algunas celebraciones más, así que echarle un vistazo. ¿Todo esto, Luis, se puede hacer andando o tenemos que tomar algún autobús? Nosotros lo hicimos andando. Y como digo, 8 kilómetros sin ningún problema, aunque hay 2 autobuses turísticos que, como no, los tenemos marcados, ¿no?, donde están sus paradas en el mapa de Kawagoe que hay en la web. Está el primero, el Koedo Loop Bus, que es un autobús de recorrido circular, y luego está el Koedo Kawagoe Loop Bus. Y hemos dicho al inicio que existen varias maneras de llegar a Kawagoe, porque hemos mencionado que Kawagoe tenía, de hecho, 3 estaciones, ¿no? La estación Kawagoe, que podríamos llamar un poco como la estación central, vamos a decir. Quizás sí. Luego la estación Hon Kawagoe,
como la estación Sejón hace referencia al original, como la que era la central de antes, ¿no? Y luego la estación Kawagoe-shi, que hace referencia a ciudad de Kawagoe. Que esto se da en varias ciudades que han ido creciendo y se han hecho nuevas estaciones en otras partes de la ciudad, y para distinguirlas, ¿no? Una se llama con el nombre de la ciudad y otra añaden el shi. El shi o el hon a veces también pasa bastante. Yo recuerdo Matsuyama, por ejemplo, ¿no? Tenías Matsuyama-shi. Sí, totalmente. ¿Cómo llegamos a Kawagoe? Pues en tren. Ya, pero como tú eres el que controlas los trenes, pues a lo mejor... A ver, ¿desde dónde? Antes hemos dicho... yo me he liado desde porque... Ikebukuro es lo más económico. Vale. Allí tenemos la línea Tobu, que nos lleva tanto a la estación de Kawagoe como a la estación de Kawagoe-shi, que son unos 31 minutos, que decíamos al principio, ¿no? Se tarda media horita. Eso sí, en tren express. Pero claro, Tobu es otra empresa diferente de JR, con lo cual aquí hay que pagar el billete porque no está incluido en el JR Pass, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta que si vais en alguno express, seguramente haya que pagar el extra de express, mientras que si queréis pagar un poco menos, aunque se tarde un poco más, podéis subir, por ejemplo, a un tren local, que eso sí, para en todas las estaciones, etcétera, etcétera. Y luego, desde Shinjuku, tenemos la línea Seibu-Shinjuku, que esa va hasta la estación de Hon-Kawagoe, que son unos 45 minutos en el tren Limited Express o una hora en un tren express, pero ya no limitado. Y he visto también por ahí que se puede llegar desde Shibuya. Sí, si subes a la línea de metro Fukutoshin hasta la estación de Kawagoe-shi, se puede. Pero la línea de metro llega hasta Kawagoe. Bueno, esto lo explicamos en el artículo sobre el metro de Tokio, que en muchos casos, como todas las líneas de tren tienen el mismo ancho de vías, salvo las del Shinkansen, en muchos casos, cuando acaba la línea de metro, las vías continúan y entonces hay trenes de otras compañías que hacen servicios que siguen. Súper interesante. Yo creo que eso nos lo tendrías que contar en algún podcast, es así, aquí especial. Bueno, especial, me refiero, dedicado solo a esto, porque me parece flipante el cómo se... Por eso a veces, y no solo en Tokio, en Osaka también, ¿no? Estás esperando al metro y de repente ves un tren que pone Tobu y dices, pero si esto es el metro, ¿qué hace un tren que pone Tobu pasando por el andén del metro? Que pues yo siempre hago broma y le digo a Luis, siempre le digo, oye, esto te fijas tú. Porque mucha gente yo creo que no se fija si pone Tobu o si pone... Pero si son diseños de trenes diferentes. Unos tienen más pantallitas en el interior, otros tienen menos. La distribución de los asientos también cambia. Unos son más modernos, otros menos. Bueno, yo dejo la propuesta aquí. Si os parece interesante que hablemos justamente del, por ejemplo, el metro de Tokio y este tipo de curiosidades también de cómo, ¿no?, una línea que es de metro hasta cierta estación luego se convierte realmente en un tren, ¿no? Un tren de cercanías, por decirlo de una manera. Es que es un carajal. Entre otras muchas curiosidades más, pues comentadnos, dejádnoslo en los comentarios, en Discord, en Twitter, en donde queráis, nos lo decís. Pero mejor decid que no, que si no me vais a dar trabajo. Y bueno, hasta aquí Kawagoe, y que si no, Luis, no tenemos tiempo para... ¡Japonismo Mini! No tenemos tiempo para Japonismo Mini porque, bueno, yo antes de decir algo que quería decir, ¿no?, que he dejado el spoiler al principio, ¿por qué no empezamos por los comentarios y luego lo contamos? ¡Hala! ¿Sí? Claro, sí, hacemos como la sorpresa. Venga, vale. Bueno, comentarios. Yo tengo que decir, primero, muchísimas gracias por el volumen increíble de comentarios. También hemos recibido muchos emails y muchos mensajes directos hablando justamente del último Japón a fondo, en el que comentábamos un poco nuestro último viaje a Japón. He recibido muchos comentarios también a nivel personal. Muchas gracias a todos. Muy guay. Pero solo para ti, claro. No. Debe ser que como yo mantuve la compostura al Luisete, que le den. No, señor, porque además yo dije que gracias a ti, pues... Sí, pero nadie más me ha dado las gracias. Todos te dan las gracias, absolutamente todos te dan las gracias, ¿no? Entonces, bueno, de corazón, no quiero hablar mucho porque si no me pongo a llorar otra vez, así que de corazón, gracias. Y luego el último, japonesamente,
el que hablábamos del japonismo. Ay, sí, el del japonismo. Pues también gustó mucho. Y mira, me quedo con 2 comentarios que he leído por ahí que me han hecho mucha gracia. Silvia, por ejemplo, decía, una pasada el podcast de hoy. Porque además Silvia es de las que lo escucha justo el jueves. Ya lo hemos dicho antes, sí. Dice, no me digáis que no es necesario escucharlo más veces. Hay tanta información y tan interesante que merece la pena volver a ser escuchado. Y luego teníamos otro mensajito de Olga que decía, de verdad que es un placer oíros hablar. Hacéis que me mire las cosas con otros ojos. Es un gusto estar aprendiendo cada vez que os escucho. Muchas gracias. Oh, qué bonito. Súper bonito. Ha habido muchos comentarios también. Sobre todo ha habido mucho cariño y eso es algo que no imaginábamos cuando iniciamos el podcast, porque iniciamos el podcast un poco, pues bueno, para hablar de Japón. Bueno, otro medio diferente, ¿no? Totalmente. Probar otro medio. Y no sospechábamos que iba a haber gente, ¿no? Pues tan agradecida, tan cariñosa. El cariño. No sé, eso es súper bonito. Sí, súper bonito. ¿Quieres hablar de la palabra? Bueno, sabéis que siempre añadimos una palabra en estos Japón a fondo y hoy la hemos mencionado cuando hablábamos del callejón de los caramelos, ¿no? Y hemos dicho yokocho. Y es una palabra que la vais a escuchar bastante. Hay varios yokocho por el mundo japonés, ¿no? Yokocho realmente puede tener el significado de lado, pero cuando se aplica como a las ciudades, realmente es como el callejoncito, como en plan del callejón que tienes ahí al lado, ¿no? Que siempre está como no en la calle principal, sino justo al lado de la calle principal, ¿no? En muchos casos son realmente callejones, aunque en otros, pues claro, ya pues hay bastante más cosas, ¿no? Y dices, pues esto de callejón tiene poco, pero sí, o sea, surgen como callejones. Se mantiene bastante. A ver, es verdad que Ameyoko, por ejemplo, ¿no? Que vendría de Ameya Yokocho. Exacto, esto está justo hacia el sur del Parque de Ueno. Eso es, entre Okachimachi y Ueno, ¿no? Entre las estaciones de Okachimachi y Ueno, paralelos realmente a las vías del tren. Es un poquito más ancho de lo que ya consideraríamos un callejón, ¿no? Pero aunque luego... está tan lleno de gente que solo te queda un pequeño espacio para caminar. Así que cierto casi es. Sí. Luego, Omoi de Yokocho, por ejemplo, eso sí que es un callejón, ¿no? Omoi de Yokocho, no sé. Hay varios yokocho. Es una palabra que vais a escuchar bastante. Sí, y de hecho, cada vez que la veáis, yo siempre recomiendo que se pasee por ahí, porque sí, casi siempre suele tener cierto encanto. Sí. Son al final callejones, muchos casos, pues eso, o especializados, ¿no? En el de Kawagoe, en esas tiendas de caramelos, o a veces llenos de bares de yakitoris, o llenos de bares para beber whiskies, o llenos de lo que sea. Entonces, eso me gusta. Mola llenos de farolillos muchas veces. Hay un ambiente siempre en estos yokocho. El famoso farolillos yokocho. Madre mía. Bueno, Luis, a ver, va. No puedo, de verdad que no puedo. Yo estoy acabando aquí. Me he mantenido bastante prudente desde que me has echado la bronca al principio del episodio hasta ahora final. Al final lo has dado todo ya aquí. Pachum, patum, patum. ¿Qué querías comentar a modo de que has hecho un pequeño como Bueno, tú has hablado de ciertas cosas que salen mencionadas en nuestro segundo libro, luego otras que salen en el primer libro. Entonces a lo mejor hay que hablar de que ahora en breve sale nuestro tercer libro. Pues sí, no te hagas así el remoloncillo. Me hago así lo interesante, ¿sabes? No, hombre, no. Comienzos de mayo sale nuestro tercer libro. Que ya está en preventa. Ya lo tenéis en preventa. Tenéis el enlace en japonismo.com en la web. En la web tenéis ahí el enlace, podéis comprarlo desde ahí. Bueno, ya sabéis, es preventa. Reservarlo. Súper barato, además. Está súper bien de precio. Y es ideal para todos aquellos que estéis preparando un viaje a Japón. Totalmente. Se titula Manual para viajar a Japón y no morir en el intento. Con lo cual, el título, yo creo, nosotros títulos cortos no sabemos hacer. No sabemos hacer. Nos gustan títulos largos que son descriptivos. Que es dicen curioso, claramente. porque cuando planteamos el libro, yo escribí el título, ¿no? Ellos, nuestra editorial Anaya, simplemente añadió. Yo escribí cómo viajar a Japón y no morir en el intento. Ellos simplemente cambiaron el cómo por manual para, pero realmente dijeron, pues vale, nos gusta. Porque es que también es muy descriptivo, ¿no? Sí. Siempre decimos, ¿no? Medio en broma, medio en serio, que nos escribe mucha gente, lo podéis ver cuando hacemos las rondas de preguntas y respuestas en Instagram, que se repiten muchas preguntas. A muchas personas que se están planteando un viaje a Japón le causa cierto estrés las mismas cosas, ¿no? Lo típico de
¿se puede utilizar el JR Pass en el metro? Que siempre nos reímos con esto. ¿O cuánto presupuesto debería llevar? ¿Cuáles son los principales aeropuertos? ¿Cómo me muevo desde ellos a la ciudad? Itinerarios, normas de etiqueta. hay un montón, temas de comida, tema hasta, bueno, sí, cómo moverte por Japón, qué hacer con las maletas, el equipaje. Pues eso, hay un montón de cosas que la gente que viaja a Japón tiene dudas y nosotros siempre decimos, está todo en japonismo, pero también entendemos que japonismo son, no sé, 1050 posts o más sobre Japón, en muchos casos son muy largos y a veces cuando de repente has decidido voy a viajar a Japón, oh mira qué maravilla, he encontrado japonismo, pero entras y dices, oh my god, ¿no? Esto está lleno de información interesante, como me viene muy bien, pero al mismo tiempo es abrumador. Entonces, este libro es un resumen condensado de todo eso que necesitáis saber para poder viajar y no estresaros, no preocuparos, hacerlo además, planificarlo por libre, que también os va a resultar más barato. Así que yo creo que es perfecto y es que tiene un precio muy, muy, muy competitivo. Sí, la idea es que de un vistazo tengáis toda esa información y luego si necesitáis, evidentemente, ¿no?, más, ahondar más en ciertos temas, pues está la web y ya podéis ir a buscar, ¿no?, directamente. Ah, mira, aquí lo llaman esto Takyubin. Venga, pues voy a buscar Takyubin japonismo y ya podéis leer un poquito más, ¿no?, con más detalle, cómo funciona y demás, pero lo que es el manual os va a dar la información ya de base, o sea, la básica la tenéis segurísimo. Y encima eso, más barato todavía que los dos libros anteriores más que barato, ya estaban muy ajustados de precio y en los tiempos que corren, en los que todo se ha encarecido muchísimo, ¿no? Tener un libro así, que sea una guía con tanta información tan condensada por, no sé si son 16 y no pico recuerdo o 17 ahora, pero euros, a mí me parece es una maravilla. Bueno, es un estilo manualito, ¿no? Justamente de ahí para me llevar gusta encima el título. E ir consultando, ¿no? Sí. Pues por diferentes temáticas que os pueden venir bien en diferentes momentos del viaje. Totalmente, así que bueno, estamos súper contentos. Tercer libro ya, Luis. Se dice pronto, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Hemos aprovechado bien la pandemia, ya que nos ha tocado vivir esto, pues al menos, mira, sí, ahí es va. Es verdad, que los hemos escrito los tres aquí. En pandemia. En pandemia, así que bueno... a nosotros nos gustan las cosas complicadas de todas maneras, porque lo de escribir libros con el país del que escribes abierto y poder hacer presentaciones de los libros y todo esto, a nosotros esto como que no nos gusta. No nos va. Pero bueno, eso esperamos que os sirva. Bueno, estamos convencidos, sinceramente, que os va a servir muchísimo si estáis preparando vuestro viaje para repasar y para aprender cosas, porque también hay cosas que no están algunas no están 100% en la web. Son ahí que ponemos el foco en algunas cosillas, bueno, pues que también nos parece de utilidad. Y esperamos que os guste mucho. Tenemos mucha ilusión por verlo en físico. Y sobre todo espero que al menos se puede utilizar el JR Pass en el metro, que ya no nos lo preguntéis. De hecho, no nos lo está preguntando mucha gente. No, es fíjate verdad, tú. No lo está preguntando. Yo creo que algo está pasando. La comunicación funcionó antes de la pandemia y eso ya lo hemos aprendido, ¿no? Ay, qué bueno. Ahora, bueno, hay algunas preguntas que se repiten bastante, pero habrá que seguir haciendo hincapié en cosas. Nosotros nos despedimos por hoy. Ya habéis visto Kawagoe, un sitio fabuloso, nuevo libro, nos emplazamos al jueves que viene. ¡Mátane!